Escrito por Bogdanov Beleten, en colaboración con Draiget 720. La sombra de la selva de Petén. En lo profundo de la densa selva de Petén, en Guatemala, hay una leyenda que los lugareños cuentan en susurros alrededor de las fogatas. Hablan de una entidad oscura y antigua, conocida como la sombra de la selva, que acecha entre los árboles y se alimenta de los incautos que se aventuran demasiado lejos. La historia ha sido transmitida de generación en generación, una advertencia para los que no respetan los misterios del bosque. Miguel, un biólogo apasionado por la fauna y flora tropical, decidió emprender una expedición para estudiar la biodiversidad de la selva de Petén. A pesar de las advertencias de la gente del cercano pueblo de Huaxactún, Miguel estaba decidido a descubrir nuevas especies y documentar sus hallazgos. Junto con él iban su amiga Ana, una botánica entusiasta, y Javier, un fotógrafo profesional al cual le tenía bastante aprecio. El primer día en la selva fue fascinante. La biodiversidad era asombrosa. Miguel y Ana estaban emocionados por las oportunidades de estudio. Javier, por su parte, tomaba imágenes impresionantes de la flora y fauna, inmortalizando la belleza del lugar. Sin embargo, al caer la noche, el ambiente cambió. La selva, que había sido ruidosa y llena de vida durante el día, se volvió opresiva y silenciosa. El segundo día, mientras exploraban una zona más profunda, Miguel encontró una serie de petroglifos antiguos en una formación rocosa. Las talas mostraban figuras humanas y animales, pero también algo más inquietante, una sombra alargada con ojos brillantes, rodeada por figuras que parecían suplicar. Ana, que tenía conocimientos en arqueología, intentó descifrar los glifos. Parece que esta figura representa a un ser temido por los antiguos habitantes. Algo a lo que ofrecían sacrificios, les explicó. Esa noche, mientras descansaban en su campamento, comenzaron a escuchar susurros. Al principio pensaron que era el viento entre los árboles, pero los sonidos eran demasiado claros, demasiado humanos. Javier entonces decidió salir de la tienda para investigar. Apuntando su linterna hacia el borde del campamento, vio algo que lo dejó sin aliento, una sombra oscura, más densa que la noche misma, moviéndose entre los árboles. ¡Mierda! Miguel, Ana, vengan a ver esto, les gritó Javier, pero cuando sus amigos salieron, la sombra había desaparecido. ¿Qué te pasó, Javier?, preguntó Miguel. Era una sombra, pero no una normal. Parecía tener vida propia y somos su maldita presa, respondió Javier, todavía temblando. Decidieron mantener la vigilancia por turnos, pero la sensación de ser observados no desapareció. Al tercer día, encontraron un antiguo altar de piedra cubierto de musgo. En el centro, había un cuenco lleno de ofrendas marchitas, plumas, fusos y objetos de cerámica. Ana, cada vez más convencida de que las leyendas tenían algo de verdad, les pidió que abandonaran la selva. Esto es un lugar sagrado. No deberíamos estar aquí. Tenemos que irnos ahora, dijo con voz temblorosa. Miguel, sin embargo, quería continuar. Solo quédense conmigo un día más. Gastamos nuestros ahorros para venir acá, no podemos irnos solo por una sombra que imaginó Javier, insistiendo en quedarse. Esa noche, la presencia de la sombra se hizo más real. Los susurros se intensificaron, y la sombra parecía moverse cada vez más cerca del campamento. Ana, aterrorizada, decidió rezar, pidiendo protección. Javier, armado con su cámara, intentó tomarle fotos a la entidad, pero cada fotografía salía borrosa y distorsionada. En medio de la noche, Miguel fue despertado por un frío intenso. Al abrir los ojos, vio la sombra parada al pie de su tienda. Sus ojos brillaban con un brillo antinatural, y los susurros eran ahora gritos desgarradores. Paralizado por el miedo, intentó gritar, pero no pudo siquiera abrir la boca. La sombra se abalanzó sobre él, y en un instante, la oscuridad lo envolvió por completo. Ana y Javier despertaron cuando escucharon los gritos de Miguel, pero cuando llegaron a su tienda, lo encontraron inconsciente y pálido. Desesperados, lo sacaron de la selva lo más rápido que pudieron. Al llegar al pueblo, buscaron ayuda médica, pero los doctores no encontraron nada físicamente mal con él. Miguel despertó unos días después, pero algo en él había cambiado.
sus ojos estaban vacíos, y rara vez hablaba. Las pocas veces que lo hacía, mencionaba los susurros y la sombra que lo había atrapado mostrándole el fin de él, sus amigos y del universo mismo. Ana y Javier nunca volvieron a la selva de Petén. Decidieron mantener en secreto lo que habían visto, con miedo de que nadie les creyera. Las historias locales sobre la sombra de la selva se volvieron aún más aterradoras para ellos, sabiendo que habían tenido un encuentro cercano con la entidad que acecha en la oscuridad. La leyenda de la sombra continuó, una advertencia para aquellos que se aventuran en los lugares más profundos y misteriosos de la selva, donde los antiguos espíritus y los horrores olvidados todavía caminan entre los árboles. A lo largo de los años, las historias de la expedición de Miguel se convirtieron en una advertencia y anécdota para los lugareños y los exploradores. La Cueva del Diablo, el Templo del Jaguar y otros lugares misteriosos de México y en Guatemala quedaron grabados en la memoria colectiva como sitios donde el peligro no solo era físico, sino también espiritual. Las noches en el pueblo de Oaxactún se llenaban de susurros sobre la sombra de la selva, y los más viejos del lugar narraban la historia a las nuevas generaciones, recordándoles siempre respetar los misterios de la naturaleza y las fuerzas antiguas que habitaban en ella. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Meses después, Ana y Javier comenzaron a notar algo extraño. Ambos habían estado recibiendo llamadas telefónicas extrañas de números desconocidos, y sus casas parecían estar bajo vigilancia. Una noche, mientras Ana volvía a casa del trabajo, fue secuestrada por un grupo de hombres vestidos de negro. La subieron a una camioneta sin placas y la llevaron a un lugar desconocido. Lo mismo le ocurrió a Javier al día siguiente. Despertaron en una sala de interrogatorios. Frente a ellos estaban unos hombres con trajes oficiales que no mostraban identificación. Les interrogaron sobre su expedición, sobre lo que habían visto y experimentado en la selva de Petén. Les advirtieron de las formas más inhumanas posibles que nunca debían hablar de lo sucedido. El gobierno de Guatemala y los Estados Unidos no pueden permitir que esta información salga a la luz. Lo que ustedes vieron es real, y debe mantenerse en secreto o llevarnos ese secreto al lago más oscuro donde ni Dios mete su aberrante cara, dijo uno de los hombres, con una voz fría y autoritaria. Ana y Javier fueron forzados con amenazas de muerte a firmar documentos que los comprometían a guardar silencio bajo amenaza de severas consecuencias. Luego, fueron trasladados a diferentes partes del país, bajo vigilancia constante. Sus vidas se convirtieron en una pesadilla de paranoia y temor de recibir un tiro al dormir. La sombra de la selva no solo los perseguía en sus sueños, sino también en la realidad. Con el tiempo, Ana y Javier descubrieron más sobre la verdadera naturaleza de la sombra de la selva. Resultó ser un antiguo ente de energía pura, una manifestación de la memoria colectiva y el miedo de los pueblos mayas antiguos. Había sido sellado en la selva mediante rituales complejos y sacrificios, y su poder crecía con cada alma que se atrevía a perturbar su descanso. El gobierno guatemalteco, en conjunto con agencias secretas de los Estados Unidos, había conocido la existencia de esta entidad durante décadas. Habían mantenido una fachada de secretismo para evitar el pánico y las implicaciones geopolíticas que surgirían si la verdad saliera a la luz. La expedición de Miguel había sido monitoreada desde el principio, y cuando la entidad se manifestó, las autoridades no tuvieron más remedio que dejarlos sufrir las consecuencias antes de intervenir. Ana y Javier, ahora prisioneros de esta oscura verdad, se encontraron atrapados en un laberinto de conspiraciones y silencios forzados. Intentaron escapar de la vigilancia, buscar ayuda y revelar la verdad al mundo, pero cada paso que daban era anticipado y bloqueado, acabando en sanciones con al menos un par de fracturas. Las sombras del gobierno eran tan implacables e inhumanas como las de la selva. El plan de escape. Decididos a enfrentar la entidad y sellarla de nuevo, Ana y Javier planearon meticulosamente su escape. Utilizaron sus conocimientos científicos y habilidades adquiridas durante su vida en la selva para evadir la vigilancia. Ana, que tenía conocimientos en química, fabricó un somnífero a partir de plantas locales. Cuando tuvieron la oportunidad, atacaron a los guardias durante una de sus vigilancias nocturnas. Una vez que lograron escaparse, se dirigieron con un amigo de confianza, un antiguo arqueólogo retirado que conocía los rituales mayas. Este hombre, llamado Don Rodrigo,
Les dio el conocimiento y los objetos sagrados necesarios para realizar el ritual de sellado. Les explicó que necesitarían 3 elementos cruciales: una piedra sagrada que representara la conexión con la tierra, plumas de Quetzal para simbolizar la protección divina, y la sangre de un sacrificio voluntario, que simbolizaría la entrega y el compromiso para sellar a la jodida sombra de una vez por todas. El ritual de sellado. Al llegar a la selva, Ana y Javier se dirigieron al antiguo altar que habían descubierto antes cuando Miguel estaba cuerdo. Estaban nerviosos, sabiendo de que cada segundo contaba y que el gobierno los estaba buscando activamente. En el altar, colocaron la piedra sagrada y las plumas de Quetzal en el cuenco, ahora limpio y purificado. Ana, siendo la más conocedora de los rituales, tomó una daga ceremonial y se hizo un pequeño corte en su mano, dejando caer su sangre en el cuenco. La combinación de los elementos comenzó a emitir un brillo suave. Javier, a su vez, empezó a recitar las palabras antiguas que don Rodrigo les había enseñado. Las palabras resonaban en la selva, y la sombra comenzó a manifestarse, atraída por la energía del ritual. La entidad oscura apareció, más poderosa y temible que nunca. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y los susurros se transformaron en gritos ensordecedores parecidos a la voz de Miguel. Ana y Javier no se dejaron intimidar. Con determinación, Ana recitó las últimas palabras del ritual y en un acto de valentía, lanzó con toda su fuerza el contenido del cuenco sobre la sombra. La sombra, al contacto con los elementos sagrados, comenzó a retorcerse y a emitir un chillido agónico. La energía oscura se disipó lentamente, siendo absorbida por la tierra y los árboles alrededor. El altar brillaba con una luz intensa, y finalmente, la sombra fue sellada de nuevo en lo profundo de la selva. Con el amanecer, la selva de Petén recuperó su calma. Ana y Javier, cansados pero victoriosos, sabían que nunca podrían hablar de lo sucedido. Regresaron a sus vidas bajo la vigilancia del gobierno constante, pero con una nueva paz interior. Habían enfrentado sus miedos más profundos y habían vencido, no solo a la sombra de la selva, sino también a las sombras dentro de sí mismos. La leyenda de la sombra de la selva de Petén continuó, pero el verdadero terror, los secretos y sacrificios de aquellos que enfrentaron la oscuridad, se mantuvieron ocultos, protegidos por aquellos que sabían que algunas historias no están destinadas a ser contadas. Años después, no se supo nada más de Miguel. El último registro menciona que repetía una frase: ellos vienen, él vendrá y la vida acabará como ya pasó una vez.